Sí, listo. Pues damos inicio a la última sesión de hoy. Es también una maxi charla, o sea que igual mañana a la misma hora en el mismo canal habrá parte 2. Y tenemos el gusto de entonces presentar a nuestro último ponente, que es Jesús Núñez. Él es pues profesor de la Facultad de Ciencias y bueno, realmente él es producto 100% de la Facultad de Ciencias. Allá estudió la licenciatura, maestría y doctorado y luego hizo algunas estancias postdoctorales antes de volver como profesor a Ciencias. Y pues es un enorme placer tenerlo aquí con nosotros y que haya aceptado nuestra invitación. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y gracias a todos por venir. Entonces, les quiero contar un poquito como de un área en la que yo trabajo que se llama, o recientemente, quizás unos 4 o 5 años acá, se conoce como geometría métrica. Básicamente es una generalización de la geometría diferencial. En el sentido siguiente, digamos, cuando uno le dicen la palabra geometría, como que uno dice, bueno, es el estudio como de cosas en donde puedo medir distancias, digamos, ¿no? Esa es como la primera impresión. Y en nuestros cursos de análisis 1 quizás, ¿no? Nos dicen, bueno, una métrica es esto y esto y esto y esto y no sé qué, ¿no? Y luego cuando uno llega a geometría diferencial, que ya debería ser como geometría, como que inmediatamente te dicen, no, pero no vamos a estudiar todos los espacios métricos. No, eso es demasiado, es muy difícil, ¿no? Y sí, ciertamente hay unos espacios métricos horribles, ¿no? Entonces más bien te dicen, no, vamos a estudiar unos espacios métricos más bonitos que se llaman variedades diferenciables, ¿no? De las cuales, bueno, ya les contaré un poquito, si es que no se acuerdan, tratando de no ser muy técnico, ¿no? Y entonces como que queda la pregunta de decir, bueno, ¿y todos los demás espacios métricos qué? ¿No? Pues ¿qué? ¿Quién los estudia? ¿Qué puedo decir de esos espacios métricos y demás? Entonces esta área es un poco una respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué puedo decir de la geometría de aquellos espacios métricos que no son suaves, pero pues tratando como de no irme a aquellos espacios que son completamente intratables, ¿no? Entonces, para eso, de una vez le voy a poner todos los pasos de la diapositiva. Para eso, digamos, el invariante por excelencia en la geometría es la curvatura. Si hay así un invariante que uno debe de estudiar en geometría diferencial, es lo que se llama la curvatura. Pero ¿qué hace la curvatura o de qué nos sirve la curvatura? ¿No? Su función principal es clasificar a las variedades diferenciables. Y de hecho, digamos, yo diría que eso es casi como el 90% así del quehacer matemático cotidiano, ¿no? Que es decir, bueno, pues quiero entender este objeto por qué es diferente de este otro objeto, ¿no? O por qué son esencialmente la misma cosa, ¿no? Entonces, realmente nos sirve para clasificar objetos. Antes de decirles qué es, para eso nos sirve. Digamos, ¿qué tipo de objetos? Pues todo tipo de objetos. Y déjenme recordarles algunas clasificaciones muy burdas, ¿no? Y para decirles un poco por qué es necesaria la curvatura. Yo creo que la primera quizás que todos aprendemos en la vida es la clasificación de los triángulos por las medidas de sus lados, ¿no? Que uno dice, bueno, tengo una infinidad de triángulos ahí en el plano, ¿no? Y pues ¿cómo decido si un triángulo es igual a otro triángulo? Una primera forma de hacerlo es decir, bueno, fíjate en la longitud de sus lados y si esas longitudes pues son distintas, ¿no? Pues esos triángulos no eran iguales, ¿no? Entonces, esa es como una aproximación así muy burda como al problema de clasificar objetos geométricos, ¿no? Y digamos, ahí muy naturalmente pues salen 3 familias de triángulos, ¿no? Los escalenos, isósceles y los equiláteros, ¿no? Entonces, esa es un poco la filosofía de esta área que les voy a contar. ¿Cómo separamos en familias razonables a los objetos geométricos? ¿Va? Entonces, déjenme recordarles el caso de las curvas, digamos en el plano por simplicidad, ¿no? ¿Qué es una curva? Es una función que sale de un intervalito y que entra al plano R2, ¿no? Podemos decir, bueno, puede ser continua, puede ser C1, puede ser lo que sea, ¿no? Y ahí también, si yo les digo, bueno, ¿cómo clasificamos curvas? Que era un problema muy severo, por ejemplo, para los griegos, ¿no? Casi que sin solución. Decíamos, bueno, pues nosotros ya tenemos un poquito más de herramienta. Por ejemplo, podría hablar de la regularidad de la curva, ¿no? Es decir, como funciones, esas dos curvas,
Si, por ejemplo, una es solo C0 y la otra es C7, pues entonces ya seguro no son la misma curva, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tengo la misma regularidad para las curvas? Por ejemplo, C1, ¿no? Pues como en el caso de los triángulos decía, bueno, la longitud de sus lados me va a ayudar a distinguir a los triangulitos, pues aquí puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Puedo agarrar las dos curvas y decir, bueno, si dos curvas son distintas y tienen la misma regularidad, pues me puedo fijar en la longitud, ¿verdad? Y si dos curvas tienen distinta longitud, pues seguro ya no fueron la misma curva, ¿verdad? Entonces, déjenme recordarles aquí rápidamente cómo se define la longitud para curvas, ¿no? Que es decir, es un procedimiento así un poquito artesanal, ¿no? Porque dice uno, bueno, tengo una curva aquí, o diríamos propiamente la imagen de la curva, ¿no? Y la voy a aproximar por objetos que yo sí conozco, ¿verdad? La voy a aproximar por segmentitos de recta. Y esos segmentitos de recta sí que sé medir su longitud, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, si mi aproximación es suficientemente buena por segmentitos de recta, entonces la suma de las longitudes de esos segmentos va a ser razonablemente parecida a la longitud de la curva, ¿no? Y entonces tomándome el límite ahí ya puedo hablar de la longitud de la curva y no sé qué, ¿verdad? Esta misma filosofía la quiero aplicar en un contexto mucho más general, ¿vale? Entonces, bueno, y ahí les completo la cuenta de la longitud de la curvita, ¿no? Que es algo que todos vemos en un curso de cálculo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí inmediatamente puedo decir, bueno, si tengo una curva cuya imagen es un segmento y tengo esta otra curva gamma de t, coseno de t, seno de t, pues esas dos no son iguales y sus longitudes son distintas, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, pero si sus longitudes son iguales, ¿no? Si estoy en un caso así que digo, chin, saqué la longitud de este segmento, ¿no? Y luego saqué la longitud de esta curva coseno de t, seno de t y salió el mismo número, ¿cómo decido que esas dos curvas son iguales o no son iguales? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde, digamos, entra el concepto de curvatura inmediatamente de manera natural. Y quizás la manera más sencilla de pensar esto es, si las curvas fueran carreteras, ¿no? Puede ser que dos carreteras tengan la misma longitud, ¿no? Si voy de no sé qué ciudad a ciudad B y son 200 kilómetros, pues puede ser que sea la misma longitud que otra carretera, ¿no? Pero que la otra carretera haga una cosa así, pues claramente no son la misma carretera, ¿no? Entonces, ¿cómo defino el concepto de curvatura? ¿Cómo defino este movimiento de que si voy manejando tengo que dar la vuelta, ¿no? Por cierto, ¿alguno de ustedes ya ha visto este concepto en sus cursos de cálculo, tal vez, geometría, de geometría diferencial? Ok, entonces los recuerdo, algunos no, se los recuerdo rápidamente, es un concepto muy, muy bonito. Imagínense que tengo mi curva acá, ¿verdad? Y entonces yo siempre puedo pensar que voy en la carretera y voy manejando a velocidad constante, ¿verdad? O sea, yo voy así, no voy ni acelerando ni desacelerando, voy normal, ¿no? Precaución. Y entonces digo, bueno, pues en algún momento si la carretera no es recta, pues tengo que dar la vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a notar que doy la vuelta? ¿Cómo se va a notar ese movimiento de que di la vuelta? Pues fíjense en la derivada del vector tangente. El vector tangente es la velocidad. Ahora fíjense en la derivada del vector tangente, ¿verdad? Como el vector tangente tiene norma constante, voy a una velocidad constante en mi carretera, pues entonces pasa esto de acá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de acá? Quiere decir que el vector tangente va a ser perpendicular a su derivada, ¿verdad? O sea, la derivada va a ser un vectorcito que se va a ver como una cosa así, ¿verdad? ¿Qué mide la derivada del vector tangente? Pues la derivada es una tasa de cambio instantánea, ¿verdad? Entonces, esa derivada pues mide el cambio o la tasa de cambio instantánea en la velocidad, ¿ok? Pero la rapidez, yo voy a rapidez constante, ¿verdad? Eso no cambia, ese numerito no cambia. Entonces, ¿qué mide esto de acá? Pues mide el cambio en la dirección, ¿verdad? Si la rapidez no está cambiando, entonces lo que mide es el cambio en la dirección, ¿verdad? Pues eso justamente es el concepto de curvatura, ¿verdad? Digamos, ¿qué tan grande o qué tan chiquito es este vector gamma biprima? ¿No? Eso me dice qué tanto gamma se aleja de ser una recta, ¿verdad? Una curva recta, ¿ok? Y entonces, bueno, pues puede decir, bueno, pues esto es un concepto razonable de curvatura. Por ejemplo, para el caso del segmento y para el caso de la curva coseno de t, seno de t, ¿no? Pues, ¿qué pasa con la segunda derivada en el caso del segmento? Pues es 0,
¿verdad? Que me dice, sí, es razonable, tu velocidad no está cambiando de dirección, ¿no? Y luego dices, ¿qué pasa para coseno de t, seno de t? Ahí sí que está cambiando, ¿no? Pero si se acuerda uno de los cursos de geometría analítica, ahí la traza de esta curvita, ¿no? Coseno de t, seno de t, es algún cacho de un círculo, ¿verdad? De radio, bueno, si le pongo r, de radio r, ¿verdad? Y entonces la velocidad se ve como una cosa así y el vector de curvatura se ve como una cosa así, ¿verdad? Y pues, ¿qué tan grande es esto? Pues depende del radio del círculo, ¿verdad? Si el círculo es muy, muy, muy chiquito, ¿no? ¿Cómo será este vector? Pues muy grande, ¿no? Así gigante. Me está diciendo, está súper, súper curvado. Se aleja muchísimo de ser una curva, ¿verdad? De ser una recta, perdón. Y si el radio es así gigantesco, así 3,000 millones factorial, pues es muy chiquito, ¿no? Entonces, digamos, esta es una noción razonable de curvatura, ¿verdad? Y luego, digamos, hasta le puedo poner un signo a la curvatura, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, voy a tener curvatura positiva, ¿no? Si este vectorcito tiene la misma orientación que, por ejemplo, con una base ahí fija, ¿no? Canónica, digamos, ¿no? Si va para acá, pues voy a decir que es positiva, por ejemplo, ¿no? Si va para acá, voy a decir que es negativa, ¿no? Una manera de fijarlo, por ejemplo, es que si va hacia la parte convexa de la curva, pues ahí voy a decir que es positiva, ¿va? Y entonces así tengo manera no solo de distinguir cuánto se curva, sino hacia dónde se curva, ¿verdad? Súper. Y entonces uno dice, bueno, qué padre, para curvas, pues sí, ya entendí el problema y es muy fácil decidir con la curvatura cuando dos curvas son distintas, ¿verdad? ¿Qué onda para superficies? Que sería como el siguiente objeto así en complejidad, ¿no? Si tengo una superficie suave, pues ¿cómo decido si dos superficies son distintas o no? ¿Se les ocurre una manera? ¿Cómo? El género. ¿Y si tienen el mismo género? Por la curvatura, ¿no? Porque si no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Entonces, es una buena idea, ¿no? Pero ¿cómo defino curvatura para estos objetos? ¿No? Digamos, como yo soy muy flojo, entonces pues voy a utilizar la idea que ya creé con las curvas, ¿no? Para no tener que hacer algo nuevo y distinto y revolucionario, ¿no? Pues fíjense en un puntito de su superficie, ¿no? Y pongan un vector perpendicular a su superficie, ¿no? Eso define un plano. Pongan un vector, ¿qué quiero? ¿Tangente o perpendicular? Tangente, ¿no? Y ahora tómense el plano perpendicular a ese vector, ¿verdad? Ese plano va a cortar a su superficie, de alguna manera, ¿verdad? Pero lo va a cortar ¿cómo? Pues como en una curvita, ¿no? En una curvita, de alguna manera. Ah, pues esa curvita, yo ya sé sacar la curvatura de esas curvitas, ¿verdad? Yo ya puedo decir, no sé, la curvatura de esto es 3 en este punto, por ejemplo, ¿no? O menos 3 en ese punto, ¿verdad? Ah, pues eso lo puedo hacer para todas las direcciones tangentes, ¿no? O sea, si yo me paro en P y empiezo a ver cuáles son todas las direcciones tangentes, eso me da una familia de planos que cortan ahí perpendicularmente a mi superficie, cada uno en una curva, ¿verdad? Y eso me dice, pues, la curvatura de cada una de esas curvas, más o menos qué tan curvada está mi superficie en esa dirección, ¿verdad? Pero como soy muy flojo, si yo nada más quiero, no, dame un número, a mí dame un número porque no quiero ver así todas las direcciones y eso, pues, ¿qué hago? ¿Qué podría yo hacer aquí? Aproximarlo por una esfera. ¿Podríamos aproximarlo por una esfera? ¿Cómo sería eso? Hay una solución así muy, muy fácil. Como promediar todas estas. Esa es una buena solución, nada más que tengo una infinidad de curvaturas, ¿verdad? Y luego promediar una cosa infinita, entonces está ahí medio complicado, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, a ver, fíjate, pues en todas las posibles direcciones, ¿no? Esas están parametrizadas por una esfera, ¿verdad? O sea, si me paro en un puntito y me fijo como en una esfera alrededor de este puntito, pues como que cada uno de estos puntos de esta esfera corresponde a una de las direcciones en la que quiero mirar, ¿verdad? Y la esfera afortunadamente es compacta, y entonces puedo decir, bueno, a ver, esta función que me da la curvatura en cada una de estas direcciones, si es continua, y es continua, gracias a Dios,
pues va a tener un máximo y un mínimo, ¿verdad? Entonces, digamos, la función que me da a cada uno de estos vectores, ¿no? Me da la curvatura en ese vector, en esa dirección, pues tiene un Kmax y un Kmin, ¿verdad? Entonces ahí sí ya puedo decir, bueno, pues el promedio, por ejemplo, ¿no? Ahora, el promedio tiene una desventaja, o sea, si yo pongo Kmax más Kmin y esto lo defino como la curvatura en P de mi superficie, el problema es que no sé hacia dónde está curvada la superficie, ¿no? Porque bien podría ser que Kmax sea igual a Kmin en valor absoluto y tengan distintos signos y pues ya fue ahí, quién sabe, ¿no? Entonces una mejor solución es el producto, ¿verdad? Esto es lo que se llama la curvatura gaussiana en P, digamos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo se relacionaría eso, por ejemplo, si tomáramos un vector tangente que tuviera la misma dirección que una geodésica en la superficie? Un vector tangente que tenga la dirección de... Estuviera sobre la curva geodésica. Sí, ¿Cómo se relaciona la curvatura de dicha curva en ese punto con la curvatura gaussiana? Sí, es una buena pregunta. Quizás voy a pecar así de terminología, pero esa curva la tienes que ver con una curva en R3 en este caso, para poderle sacar su curvatura. Si estás pensando geodésica dentro de la superficie, pues no vas a ver curvatura, ¿verdad? Entonces piénsala, pero piénsala metida en R3, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Va. Ok, y entonces pregunta, ¿cómo le hago para cosas de dimensión mayor? Así ahora quiero dimensión 7523. Y tengo dos variedades, digamos ahora, ¿no? Como objetos suaves de este estilo, ¿no? Pero de dimensión 7523. ¿Cómo defino una curvatura en cada punto de esos espacios? Pues está difícil, pero lo que puedo hacer es ser flojo, ¿no? Y decir, bueno, me voy a fijar, o sea, si tengo un espacio de dimensión 7523, ¿no? Me voy a fijar en cada par de vectores tangentes, digamos U y V, ¿verdad? Y me voy a fijar en todas las posibles direcciones que delimitan, digamos. Me voy a fijar en todas las curvas que llevan esa dirección y salen de P, ¿verdad? Eso allá dentro de mi espacio de dimensión 7523 me define una superficie pues, de dimensión 2, ¿no? Y a esa ya le sé sacar la curvatura gaussiana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces los geómetras somos bien flojos, ¿verdad? O sea, esa es la moraleja quizás de aquí. Y entonces decimos, bueno, en P, para cada par de direcciones tangentes, pues tengo un numerito que es como la curvatura de esta superficie definida por esos dos vectores, ¿verdad? Y entonces otra vez con esto tengo manera de distinguir dos variedades de dimensión 7523, ¿verdad? Ok. Y digamos, lo que decía, ¿no? Conviene ponerle un signo a la curvatura porque así puedo distinguir, por ejemplo, un hiperboloide, ¿no? Donde todas las curvas se curvan constantemente, de una esfera donde pasa lo mismo, pero hay algunas curvas en el hiperboloide que van así y hay otras que van así, ¿verdad? Lo cual no pasa en la esfera, por ejemplo. Ok, todo eso está muy bien y bonito, pero pues lo que decía, ¿no? ¿Y qué onda con los otros objetos? Por ejemplo, un cubo es uno de los objetos geométricos más razonables que hay en la vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo hablar de curvatura de un cubo, por ejemplo? ¿No? ¿Qué significa hablar de la curvatura de un cubo? Si les pregunto así, ¿qué dirían? ¿Qué curvatura tiene un cubo en cada uno de sus puntos? ¿Qué pensarían? Cero, parece que cero, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver un poco, ¿no? O sea, si me paro aquí, pues sí, yo diría claramente cero, ¿no? La curvatura es algo local, lo cual se ve un poquito como de la definición, ¿verdad? No me interesa realmente qué pasa por acá, ¿no? Me interesa nada más qué pasa aquí alrededor de P, ¿verdad? Entonces sí, yo también coincidiría y diría así, la curvatura aquí es cero, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la curvatura ahí? Yo también diría infinito, ¿no? Es una buena... Y entonces, pero ahí es cuando los analistas dicen, no, ¿cómo de que infinito, no? Eso está muy mal, ¿no?
Sí, sí, o sea, eso es como que... Y entonces los geómetras dicen, bueno, pues ¿cómo le doy gusto a los analistas y eso? Y entonces, a ver, pues realmente lo único que me hace falta a veces, muchas veces, es una cota de curvatura, ¿verdad? A veces para diferenciar dos figuras basta no tener la curvatura así en cada punto y decir es esto. A veces me basta con saber, bueno, es mayor o igual que 1, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, diríamos, pues el hiperboloide y la esfera, pues yo diría, bueno, la esfera tiene curvatura mayor o igual que 1 y el hiperboloide ciertamente no tiene curvatura mayor o igual que 1, ¿verdad? Entonces, ahí es suficiente hablar a veces de cotas de curvatura en esos espacios, ¿verdad? Y entonces déjenme platicarles un poquito, ¿no? Pues como de esa idea. Si yo nada más quiero hablar de cotas de curvatura, eso se refleja muy cañón en los triángulos de mi espacio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo tengo mi esfera, ¿no? Pensemos otra vez en la esfera, ¿no? Y piensen ahora en esta, el que le llaman la silla de montar, ¿no? Como una superficie que haga como una cosa así. ¿Sí se entiende más o menos cuál es esta de aquí? ¿Sí? Y entonces diría, bueno, este tiene curvatura acotada por abajo, por ejemplo, por 1, ¿no? Este tiene curvatura en cada uno de sus puntos, pues mayor o igual que 1, ¿no? Y este no tiene curvatura mayor o igual que 1, ¿verdad? Porque si me paro, por ejemplo, aquí en P, ¿no? Entonces, esta se curva hacia un lado y esta se curva hacia el otro, y entonces, pues no puede tener curvatura positiva, ¿verdad? De hecho, digamos, tendría curvatura ahí en ese puntito, pues menor o igual, digamos, que 1, por ejemplo, ¿no? Si estas dos se curvan igual, ¿va? Y entonces, digamos, ¿cómo se ve un triángulo aquí, ¿no? Primero, ¿qué significa un triángulo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué significa un triángulo en uno de estos espacios, no? Pues, a ver, pinto 3 puntos, ¿no? Que es lo que uno hace ahí en RN, P, Q y R. Y ahora hay una elección que hacer, ¿verdad? Ya no es como en RN que dice uno, bueno, pues entonces los uno. Pues ¿con qué los uno? ¿No? Que son estos objetos que se llaman geodésicas, ¿no? Con curvas que de alguna manera sean como la curva más corta que los puede unir, ¿verdad? Pero esa puede no ser única, ¿verdad? Por ejemplo, si este P y Q eran diametralmente opuestos, entonces de hecho hasta hay una infinidad, ¿no? Entre estos dos y no sé qué, ¿verdad? Entonces, un triángulo geodésico, ¿qué va a ser en mi espacio? Pues va a ser la elección de 3 puntitos, pero además la elección de 3 geodésicas que unan esos puntitos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se ve un triángulo, por ejemplo, en la esfera? Pues se ve así todo regordete, como yo podría observar, ¿no? Y ¿y cómo se ve un triángulo acá en esta silla de montar? Pues a lo mejor se ve como una cosa así, ¿no? ¿Verdad? Se ve como que sí fue al gimnasio ese triangulito, ¿no? De hecho, eso se puede probar en general utilizando un teorema muy profundo de Gauss y Bonnet. Se puede probar que los triángulos se ven más o menos así. Si yo tengo curvatura mayor que 0, entonces los triángulos se ven así chonchitos, ¿no? Si tengo curvatura 0, se ven así como siempre, como toda la vida en RN. Y si tengo curvatura menor que 0, se ven así que si fueron al gimnasio, ¿no? Y entonces, para hablar de curvatura en espacios que no sean suaves, o al menos de cotas de curvatura, es decir, si solo me interesa cotas de curvatura, pues puedo decir, bueno, ¿cómo se ven sus triángulos? ¿No? Esa puede ser una manera de hablar de cotas de curvatura. Si sus triángulos se ven más gordos que los de RN, pues digo, pues es porque este espacio tiene curvatura más que la de RN, que es 0. ¿No puedes estratificar a la Whitney? A la Whitney... o sea, meto esto en R algo y... Vas quitando puntos, segmentos, caras, 2 caras, 3 caras, 4 caras. Sí, sí se puede y nunca lo había pensado. Seguramente sí se puede. Sí, es muy buena idea. Hay que platicar de eso. Sí. Súper. Entonces, digamos, en el cubo, ¿no? Pues, ¿cuál es la idea? Sí, los triángulos aquí en las caras pues son los de RN, no hay mucho que decir, ¿no? Pero acá este triángulo ciertamente se ve mucho más gordo que un triángulo de RN, ¿no? Un triángulo, digamos, de R2 en particular, ¿verdad? O sea, ¿cómo veo que se ve más gordo? ¿Por qué está más gordo? Porque, a ver si me sale el dibujo, está como una cosa así, ¿verdad? Porque para ir, por ejemplo, desde este punto a cualquier otro punto acá, por ejemplo, ¿no? Pues no me puedo ir por adentro del cubo,
¿verdad? Porque yo vivo en el cubo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ir como por encima de la cara, ¿no? Y ahí tengo que hacer como un quiebre, ¿verdad? Y eso ciertamente es más grande que esta longitud que iría por dentro si viviera en R3, ¿verdad? Por la desigualdad del triángulo. Entonces, este triángulo está mucho, mucho más gordo que un triángulo de R2, ¿no? Y entonces ahí diríamos, ah, bueno, es porque el cubo tiene curvatura mayor que 0, ¿verdad? Y entonces déjenme hablarles de esto, pero un poquito ya más en general, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos haciendo ya formalmente? Estamos diciendo, estamos fijando 3 modelos, ¿verdad? Que les vamos a poner estos M2K, ¿verdad? Es decir, ¿qué es M2K? Pues es el espacio o la superficie suave, ¿no? Que tiene exactamente curvatura constante K en cada uno de sus puntos, ¿no? Hay un teorema muy famoso de Hopf y Killing que me dice, ah, bueno, esos espacios que tú me definiste ahí, solo hay de 3 sopas. O es R2, si la K es 0, o es la esfera, si la K es positiva, o es el hiperbólico, si la K es negativa, ¿verdad? Adecuadamente rescalados, por supuesto, la esfera y el hiperbólico para que sea con curvatura constante K y no 1 y menos 1, ¿no? Respectivamente, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos fijando un triángulo geodésico en mi espacio, ¿verdad? Con sus 3 geodésicas que yo elegí. Y ahora lo que estoy haciendo es fijar otro triángulo, que le voy a llamar triángulo de comparación, pero en el espacio modelo, ¿verdad? Ese triángulo va a tener la propiedad de que sus lados miden lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del cubo, ¿no? Me estoy fijando en este triángulo, en el cubo, y lo estoy comparando contra el mismo triángulo, pero visto como en R3, ¿verdad? O en el R2 que está formado por el plano que contiene el triángulo, ¿verdad? Estoy comparando esos 2 triángulos, ¿verdad? ¿Y qué significa que el triángulo en el cubo sea más gordo que el triángulo en R2, ¿no? Pues significa un poco el jueguito que hicimos, significa, fíjate en cualquier vértice de tu triángulo y trata de medir la distancia, por ejemplo, al lado opuesto. A cualquier punto, de hecho, ¿no? Trata de medir tú la distancia. Vas a decir que tu triángulo está más gordo, ¿no? Si esta distancia de aquí, que tú mediste en el cubo, es mayor o igual que la distancia que tú mediste en R2. ¿Verdad? ¿Sí se entiende más o menos así? ¿Sí? Esto de aquí que acabamos de poner, el hecho de que esto pasa, digamos, déjenme ponerles un teorema aquí que conviene recordar. Un señor así increíble, un gigante de la geometría que se llamaba Víctor Toponogov, probó que si tienes una variedad suave de estos espacios suaves, ¿no? Y tu variedad tiene curvatura seccional mayor o igual que K, bueno, pues esto es equivalente a que pase esto de acá. Vamos a ponerle un nombre, digamos la propiedad, propiedad T, digamos, de triángulos, o de Toponogov, si les cae muy bien Toponogov. T sub K, digamos, ¿no? Porque estoy comparando con curvatura K, ¿no? O sea, Toponogov dijo, esto de aquí es exactamente esta misma propiedad de acá. O sea, tú tienes curvatura seccional mayor o igual que K, sí, solo sí, esto pasa para cualquier triángulo geodésico de tu espacio, ¿verdad? Y luego, yo tuve un profesor que se llama Nicola Gigli, que decía que los mejores teoremas se vuelven definiciones. Y hasta entonces entendí por qué, porque dice uno, bueno, oye, si tú quieres hablar de cotas de curvatura seccional en algún espacio que no sea suave, pues esto de aquí sí tiene sentido para cualquier, por ejemplo, espacio métrico, ¿no? Lo único que estoy haciendo es agarrar distancias. Mientras que para hacer esto de acá necesito que derivadas y suave y no sé qué. No, entonces vamos a hablar de esto de acá. Mejor, ¿verdad? Y hay una versión también para cotas de curvatura superiores. O sea, Toponogov también probó que tienes curvatura seccional menor o igual que K si ahora tienes la propiedad TK, pero pues al revés, ¿no? En lugar de que esta distancia sea mayor o igual que esta distancia, pues la tienes que esta distancia es menor o igual que esta distancia en el modelo, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a definir una nueva clase de espacios, ¿no? Vamos a decir, un espacio métrico tiene curvatura seccional mayor o igual que K o menor o igual que K si pasa esta propiedad T sub K. ¿Okay? Un ejemplito para darnos así un quemón, ya se me está acabando el tiempo. Un ejemplito antes de que se me acabe el tiempo. No,
Empezamos 5:30, ¿verdad? No, entonces no se me... Perfecto. Por ejemplo, un plano, agárrense un plano y péguenle una línea, una semilínea en un puntito, ¿no? Eso ciertamente no es una variedad diferenciable, no es suave, ¿verdad? Pero entonces, podremos decir, ¿tiene alguna cota de curvatura o algo así? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Cuál? Yo digo que es negativa, ¿no? Negativa, suena bien. Y digamos, para ser un poco más precisos... Un vértice en el rayito este, ¿no? A ver, ajá, o sea, como que ahí está el problema con los triángulos, porque si yo pongo un triángulo aquí, esos son exactamente igualitos a los de R2, ¿verdad? Como que justo los que tienen problema son como los que hay alguna interacción aquí con este rayito, ¿verdad? O sea, tengo que fijarme en triangulitos como de este estilo, por ejemplo, ¿no? Donde tengo aquí un vértice, ¿verdad? Otro vértice, y pues las geodésicas hacen como alguna cosa así, ¿verdad? ¿Y ese triángulo será más gordo o más flaco que, por ejemplo, los de R2? ¿Más gordo? Flaco, gordo. Ahí donde se pegan los lados te estás comiendo un montón de área, ¿no? Exactamente, ¿verdad? O sea, aquí este lo podría ver como pintado, como aplanado, ¿verdad? O sea, ese triángulo aquí en el pizarrón, ¿no? Es como una cosa, pues como así, ¿no? Ahí. ¿Y qué onda con todo el área que iba aquí adentro entre estos dos lados? Pues ahí, ese triángulo ciertamente es más flaco que el triángulo correspondiente de R2, ¿verdad? Ah, entonces esto tiene curvatura menor o igual que 0, ¿verdad? A ver, vamos a regresarnos. ¿Aquí? Sí, porque la distancia del punto, el vértice que está sobre la recta, Ajá, el punto del lado opuesto, ajá. sería mayor que la recta correspondiente en R3. Ah, es que ahí quién es el triángulo de comparación. El triángulo de comparación no es este, ¿verdad? Ese no es el triángulo de comparación. El triángulo de comparación necesita, ¿verdad? Déjame regresarme una. Necesita que los lados sean exactamente iguales. Ay, no lo escribí, qué burro. El triángulo de comparación necesita que los lados correspondientes midan exactamente lo mismo, ¿verdad? Ese de ahí que pinté en líneas punteadas no es el triángulo de comparación, ¿verdad? El triángulo de comparación sería algo así como agarra esta distancia y pues como que desdóblala de alguna manera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Súper. Entonces, este tiene curvatura menor o igual que 0. ¿Verdad? Y entonces ya inmediatamente podemos decir, por ejemplo, esto no es difiomorfo o homeomorfo a la esfera, por ejemplo, ¿no? Que bueno, quizás es bastante obvio, pero también podemos decir, bueno, pues es un argumento muy fácil, ¿no? Y ya me lo quito de encima. La tarea ya la hice súper fácil, ¿no? Y en principio... ¿Puede ver como un espacio límite? Sí, para allá voy. Este de acá sí se puede ver como un espacio límite, déjame pensar cómo. O sea, estoy pensando como en esto, como un tronco. Exacto, sí, o sea, como Una corneta, dos cornetas pegadas, así, exacto. como una cosa así, ¿no? Luego pegas otra por abajo, Exacto. asimétrica. Sí, ese sí se puede ver como límite, sí. Hay algunos que no se van a poder ver. Digamos, lo que dice Cristian es muy interesante porque dice, oye, sí, ok, qué padre tu curvatura para tus espacios estos no suaves y así, pero si tú lo puedes aproximar por espacios suaves, pues ahí tienes también una manera de definir curvatura, ¿no? Que es decir, bueno, si este tiene como límite este espacio, ¿verdad? Pues atrásate un poquito en la aproximación y ahí ya puedes hablar de curvatura perfectamente, ¿verdad? Desgraciadamente hay algunos que no se pueden ver como límite de variedades suaves. Por ejemplo, y para allá iba, ¿no? Estos monitos de aquí no siempre se pueden ver como límite de variedades suaves. Los que son como fractalosos, por ejemplo, no siempre se pueden ver así. Pero sí se puede preguntar uno si tienen curvatura mayor o igual que algo o menor o igual que algo, ¿verdad? Porque todo es métrico. Todo esto es completamente métrico, ¿no? Órale, entonces, déjenme enseñarles qué tan horribles pueden ser estos espacios. Y para eso quiero hablarles un poquito de cómo comparar espacios métricos. O sea, tengo que tener como alguna manera como de hablar de la clase de espacios métricos completita
para poder decir este de acá es parecido a este de acá o no es parecido a este de acá. Esta es una idea súper, súper genial de dos personas. Primero de Hausdorff y ahora les platico quién es la segunda persona. Tómense un espacio métrico, el que ustedes quieran, ¿verdad? Y ahora fíjense en el subconjunto de cerrados, que a veces le llaman el espacio de Blaschke, ¿no? Tómense esa familia de cerrados, ¿no? Voy a tratar de definir una métrica entre subconjuntos cerrados. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues si tengo, digamos, tómense un cerrado ahí A, ¿verdad? En su espacio métrico. Y tómense otro cerrado C en su espacio métrico. ¿Qué voy a hacer? Me voy a fijar en las vecindades de radio R, por ejemplo, la vecindad de radio R con centro en C, que ya atrape a A, que A se quede completamente contenido ahí, y las vecindades de radio R con centro en A, que ya atrapen a C, ¿verdad? Como que una manera intuitivamente de decir C está cerca o lejos de A, es decir, bueno, fíjate en la más chiquita posible de esas R's, ¿no? Donde la vecindad de C ya atrapa a A y la vecindad de A ya atrapa a C, ¿verdad? O sea, tómate el ínfimo de esos R's que hacen ese truquito, ¿verdad? Resulta que eso sí es una métrica así legítima y entonces uno puede decir, bueno, cuando un cerrado A es igual a otro cerrado C, si la métrica de Hausdorff es 0 entre esos dos, ¿verdad? Y entonces una persona que se llama Gromov, que es así también un genio, dijo, oye, bueno, esto se puede hacer más general, ¿no? Por ejemplo, tómense cualesquiera dos espacios métricos ahora, los que ustedes quieran, vamos a decir compactos, por simplicidad. Ahora, esos dos espacios métricos, X y Y, digamos, mételos en un tercer espacio métrico Z, ¿verdad? Eso siempre se puede hacer, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, Isométricamente los quiero meter así que las distancias de cada par de puntos en X, cuando lo meto se ve exactamente la misma distancia. Pero eso siempre los puedo meter en un tercer espacio. Yo les doy X y Y y los puedo meter en un tercer espacio métrico, ¿verdad? ¿Cuál? El producto es 1, pero hay uno más fácil quizás. Pues nomás ponlos juntos, ¿no? La unión disjunta, pues ponlos juntos y ya, ¿verdad? Ese es uno un poquito más fácil, pero sí, ciertamente hay muchos, ¿no? Entonces, mételos en un tercer espacio métrico. Como estos eran compactos, ¿verdad? Y los espacios métricos son Hausdorff, ahí adentro van a ser cerrados. Y entonces también puedes ver la métrica de Hausdorff de esos dos espacios métricos X y Y, ¿verdad? Y entonces puedes definir, bueno, a ver, me fijo en la distancia de Hausdorff entre X y Y vistos como subconjuntos cerrados de Z, ¿verdad? Y digo, bueno, no quiero que esta noción dependa del Z donde yo metí las cosas, entonces pues tómate por ejemplo el ínfimo, ¿no? La distancia más chiquita que haga este truquito, ¿verdad? Eso, digamos, esta función o esta correspondencia entre pares de espacios métricos es una métrica en la clase de espacios métricos compactos, digamos módulo o isometría, ¿no? Para no contar dos veces al mismo cuate. Me puedo hacer una pregunta, ¿no? Decir, bueno, pues esto de aquí entonces es un espacio métrico, ¿no? Es un espacio métrico legítimo, nada más que sus puntos son espacios métricos. ¿Qué curvatura tiene ese espacio? Nadie sabe. No sabemos. Eso puede ser una excelente tesis de doctorado en el futuro, ¿no? Se saben algunas cosas indirectamente, digamos. Cuando digo que no se sabe, estoy mintiendo un poquito, porque sí se sabe, por ejemplo, que no tiene curvatura negativa. Y hay una razón, y es que cuando tú tienes, positiva. Y hay una razón que es que en curvatura positiva las geodésicas no se pueden bifurcar. O sea, las geodésicas no pueden hacer esto de aquí, ¿no? O dicho de otra manera, si tienes tres puntitos, y tienes una geodésica para acá y otra geodésica para acá, las geodésicas no pueden compartir un intervalo no trivial en curvatura positiva, ¿no? O acotada por abajo, de hecho. Entonces, se sabe que no tiene curvatura acotada por abajo porque sí se bifurcan las geodésicas, algunas geodésicas. Entonces, pero digamos, más que eso, no sabemos nada. Ajá. Una pregunta, a la hora de definir la métrica entre esos cerrados, bueno, no específicamente en eso, sino en los del principio. ¿Sí? Se toma el ínfimo de los radios, ¿no? Pero entonces, me estoy yendo al revés. Ahí está. Ajá. ¿El radio tiene que ser mayor que el diámetro?
que mayor que el diámetro de cada uno entre 2 posiblemente, ¿no? O por 2, alguna, no sé exactamente cuál, pero sí. Sí, exactamente, sí. Es que, por ejemplo, si se toma la distancia entre un cerrado y el mismo. Sí, exacto. La distancia tendría que ser 0. 0, claro, sí. Pero para que haya una bola que contenga a ese conjunto, Sí. tiene que ser una bola de radio Más que el diámetro, sí, ciertamente sí. Ahí lo que importa yo creo que es la diferencia entre C entre A. Yo creo que Eso es. el diámetro de la diferencia simétrica. Porque lo que está en común, el automático se traga, ¿no? De un conjunto al otro y viceversa. Exactamente. O sea, el chiste es que se trague la bola al otro conjunto, Yo ¿no? creo que más bien aquí la cuestión es cómo uno ve el radio, porque, bueno, a menos que me equivoque, la bola con centro en C radio sería la unión de todas las bolas centradas en cada punto. En cada uno de sus puntos, exactamente. Exactamente. Sí, gracias por la aclaración, sí, o sea, párate en cada uno de los puntos de C y pinta la bola de radio R con centro en ese punto. Eso es este conjunto azul, con todo lo de adentro. ¿Sí? Más o menos hasta ahí. ¿Sí? Súper. Entonces, por ejemplo, bueno, de espacios así extraños como ese no sabemos absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, déjenme platicarles un poquito, quizás no sé si para terminar. Bueno, sí, insisto, todo esto está muy bonito y qué padre, curvatura de espacios métricos, pero ¿esto qué me dice de las variedades, por ejemplo? ¿No? ¿Qué relación tiene con las variedades? Entonces, déjenme platicarles un poquito más de eso. Primero que nada, cualquier espacio métrico se puede aproximar por puntos. ¿Por qué? Digamos un espacio métrico compacto. Yo digo que siempre hay un espacio finito, ahí metido en mi espacio métrico, que tiene distancia GH finita a mi espacio métrico. ¿Qué significa eso? ¿A qué les suena eso? Si tengo aquí... Eso, por ahí voy, exactamente. Todo espacio compacto, si no me equivoco, dos espacios compactos totalmente acotados. Es exactamente eso, ¿no? O sea, yo puedo pintar, para cada punto, fíjense en la bolita de radio epsilon, por ejemplo, ¿no? Eso me da una cubierta abierta de mi espacio, ¿no? Tengo para cada punto en X, si se llamaba X el espacio, la bolita con centro en P y radio epsilon, por ejemplo. Esa es una cubierta abierta. Como este es compacto, puedo extraer una subcubierta finita y entonces tengo como una cosa así, ¿no? De tal manera que las bolitas de radio epsilon ya cubren a todo mi espacio, ¿verdad? Fíjense en la definición de la distancia GH, que ya quité, como siempre. Déjenme regresarme. Ahí está, ¿no? ¿Cómo es la definición de la distancia Gromov-Hausdorff? ¿No? Pues es, fíjate, a ver, ponle, este es tu espacio X y la unión de estos puntitos adentro de mi espacio con la distancia inducida de mi espacio, a eso llámale Y, ¿verdad? ¿Cuál será la distancia de Gromov-Hausdorff entre estos dos espacios, X y Y? ¿Cómo se ve la vecindad? Por ejemplo, a los dos los puedo meter en X, ¿verdad? O sea, X está metido isométricamente en X y Y está metido isométricamente en X también. ¿Verdad? Entonces puedo fijarme en la distancia de Hausdorff aquí. ¿Cómo se ve la vecindad de radio epsilon con centro en X? Pues es todo X otra vez, ¿no? No hay mucho que decir. Y luego, ¿cómo se ve la vecindad de radio epsilon con centro en Y? Pues también es todo X, ¿verdad? Porque pues así lo tomamos, ¿verdad? Entonces la distancia de Hausdorff es a lo más epsilon, ¿verdad? Entre estos dos espacios. ¿Ah? O sea, es tan chiquita como yo quiera, siempre y cuando yo esté dispuesto a agregar más y más y más y más puntitos, ¿verdad? Pero entonces, los espacios métricos compactos siempre los puedo aproximar por puntos, ¿verdad? Y también por conjuntos simpliciales, ¿verdad? Porque entonces, bueno, pues si tengo puntitos, pues no sé, pues pon algunas geodésicas ahí, ¿no? Como, hazle así, no sé, ¿no? Ahí tengo una especie de conjunto simplicial que aproxima bien a mi espacio métrico compacto X, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, es una idea medio loca, pero tampoco está tan lejos del mundo diferenciable, ¿verdad? Ahora, hay algunos subconjuntos notables de la clase de espacios métricos. Déjenme brevemente hablarles, en lo que se me acaba el tiempo, de esta clase de aquí.
Fíjense en la familia de todas las variedades suaves de dimensión, digamos, fija n, ¿no? Por ejemplo, pueden pensar en todas las superficies, si quieren, que tengan curvatura seccional mayor o igual que un K fijo, ¿no? Pueden pensar, por ejemplo, 0, para hacerlo un poco más fácil, y diámetro menor o igual que D, ¿verdad? O sea, el supremo de las distancias que yo puedo encontrar está acotado por arriba y es a lo más D uniformemente, ¿va? Entonces, hay algo súper sorprendente acerca de esta clase de espacios. Si yo le pongo la métrica de Gromov-Hausdorff a esta clase de espacios y la veo así como subconjunto de la clase de espacios métricos compactos, esa es precompacta. O sea que cualquier sucesión que yo me tome aquí, ¿no?, tiene una subsucesión convergente, ¿verdad? ¿Quién es la cerradura de esta clase de espacios? Es exactamente los espacios que definimos hace un rato con el teorema de Toponogov. Es la clase de espacios métricos compactos con curvatura mayor o igual que K en el sentido de los triangulitos geodésicos. Entonces está, bueno, a mí se me hace así precioso, porque es decir, bueno, tengo el mundo diferenciable y demás y no sé qué, ¿no? Y entonces lo que estoy viendo es que el límite de ese mundo diferenciable y no sé qué son estos espacios con curvatura mayor o igual que K, ¿verdad? Quiero aclarar algo aquí brevemente, antes de que me regañe Cristian, y es que yo dije, no todos son aproximables, ¿verdad? No todos se pueden ver como límite de espacios suaves. Aquí el truco es con la misma dimensión, ¿verdad? Ahí va, para que no me regañe Cristian inmediatamente, ¿verdad? Ok, entonces ya para finalizar, déjenme platicarles una aplicación muy fuerte de todo este mundo de geometría métrica y espacios con curvatura mayor o igual que K y no sé qué, ¿no? Hay una propiedad que se llama el teorema de estabilidad, que lo probó Perelman. ¿Han escuchado de Perelman? Sí, es este mono así súper loco que probó la conjetura de Poincaré y todo, ¿no? Perelman trabajaba en estos espacios de curvatura mayor o igual que K. De hecho, parte fundamental de la prueba de su teorema de la conjetura de Poincaré es pasar por estos espacios, ¿no? Entonces, un teorema muy fundamental que probó Perelman es este. Imagínense que tienen una sucesión de espacios que tienen curvatura mayor o igual que K, ¿no? Ya espacios, no necesariamente variedades. Algunos espacios métricos compactos, ¿va? Y supónganse que tienen dimensión n, ¿no?, y convergen a algún cierto x, ¿verdad? Y supónganse que tuvieron suerte y ese límite x es de la misma dimensión que todos los de la sucesión, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo que tiene que suceder es, o esto tiene que, para que esto pueda pasar, es que x sí es homeomorfo a x al final, ¿verdad? Es una propiedad de estabilidad muy fuerte. O sea, si converjo a la misma dimensión es porque eventualmente era homeomorfo, ¿verdad? Entonces, más ahí acerca de la aproximabilidad. Y este teorema de estabilidad tiene una consecuencia extremadamente fuerte. Déjenme ponerles así. Este teorema de Grove, Petersen y Wu es un teorema así clásico, fuertísimo y celebradísimo, que digamos, requirió de Carsten Grove, que es un gigante, requirió de Peter Petersen, que tiene como 1000 millones de libros de geometría buenísimos y es también un gigante, y requirió de Wu, que es chino y entonces seguramente es buenísimo, ¿no? Y entonces requirió de 3 de los geómetras más grandes del siglo XX para ser probado. Y nosotros lo vamos a probar con un poquitito así, con nada de geometría métrica, ¿eh? ¿Cuál sería una demostración de este teorema? Bueno, primero déjenme decirles rápidamente qué dice el teorema, ¿no? Yo digo que la clase de variedades que tienen dimensión n fija, curvatura mayor o igual que K y diámetro menor o igual que D, ¿no?, y además tienen volumen mayor o igual que una cierta V fija, positiva, ¿no?, yo digo que nada más hay una cantidad finita de monitos ahí, salvo homeomorfismo, para no contar las dos veces cada cosa. ¿Cómo sería una demostración de esto? Bueno, suponte que no es cierto, ¿no? Suponte que hay una infinidad y entonces te puedes tomar una sucesión ahí, ¿verdad? Pero ya vimos que esta clase era precompacta en la topología de Gromov-Hausdorff, ¿verdad? Entonces, pues subconverge a algún límite, digamos x, ¿verdad? Ese x tiene curvatura mayor o igual que K también. Ahora, lo que podría estar pasando en principio, ¿verdad?, es que el volumen se fuera a cero y entonces, digamos, esta sucesión, aunque converge a x, pudiera estar pasando una cosa como estas, ¿verdad? Que decir, bueno, a ver,
aquí tengo mi espacio X1, mi espacio X2, mi espacio X3 y chin, de repente convergió aquí a algo de dimensión menor, ¿verdad? Ah, pero no, para eso está esta hipótesis de acá. Esto no puede pasar, ¿verdad? Porque algo que se tiene que demostrar y que es bastante profundo, pero el volumen es continuo respecto a esta convergencia. Entonces, el límite no puede ser de dimensión menor, porque tendría volumen cero, ¿verdad? Entonces, el límite tiene que ser de la misma dimensión. Ah, pues el teorema de estabilidad de Perelman, entonces, me dice que las XYs pues son homeomorfas al X, para Y suficientemente grande, pues contradicción, ¿verdad? Entonces, acabamos de probar un teorema de Annals of Mathematics con un poquito de geometría métrica, ¿no? Entonces, la geometría métrica es extremadamente poderosa en ese sentido. Pero digamos, esto sería como ¿Sí? ir de funciones a distribuciones. Exactamente, de hecho mañana voy a platicar de eso un poquito. O sea, justamente este es como el lado geométrico, ¿no? Cómo aproximo los espacios y así por cosas no tan suaves, ¿no? Y mañana les voy a platicar, bueno, ¿y el lado de funciones qué? ¿No? Si tengo funciones suaves y demás, pues ¿cuál es como el análogo de geometría métrica acá? ¿No? Entonces, sí, justamente. Pues vale, eso es todo lo que les quería platicar. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Nadie? Yo sí tengo una. ¿Sí? Cuando hablabas de esto de los triangulitos y demás, bueno, esta es una aproximación a lo formal, pero esto Sí. es local realmente, ¿verdad? Porque me imagino que también puedes poner el palito, pero pegado a una esfera, ¿no? Sí, es una súper buena pregunta. En el caso de curvatura acotada por abajo, lo local implica lo global. Se llama el teorema de globalización. O sea, si tú para cada puntito tienes que hay una vecindad y adentro de esa vecindad todos los triangulitos geodésicos satisfacen esta propiedad, también la tienes para cualquier triangulote, el que tú quieras, no importa qué tan grande sea. Pero para curvatura acotada por arriba no es verdad. No es verdad que si tienes esto local, también lo tienes global. Necesitas que el espacio sea simplemente conexo para que pase eso. Una pregunta en el teorema que presentaste antes, que ¿Sí? hay un número finito de tipos topológicos, ¿qué puedes decir del caso digeomorfo? También es cierto, pero no sé cómo se prueba con estas técnicas. También es cierto del digeomorfo. También es cierto, pero se necesita cosas de homotopía controlada y no sé qué. Y, sí es más delicado, pero sí es verdad. Gracias. ¿Más preguntas? Por favor. Aquí en el teorema, más o menos, ¿cómo es que uno puede definir el volumen? O sea, El volumen, sí, buena pregunta. Es en realidad lo que se llama la medida de Hausdorff. Es una medida que básicamente es tú tomas un subconjunto y lo cubres con subconjuntos de diámetro a lo más d, digamos, ¿no? Y te tomas como el ínfimo de esas cubiertitas. Ahora no recuerdo la definición exacta, pero es completamente métrica. Propiamente es una medida, digamos. ¿Para pseudométricas tienes algo? No sé nada, honestamente, pero lo podemos checar. ¿Sí? ¿Se puede hacer algo en el caso localmente compacto? En el caso en el que el espacio solo es localmente compacto, sí. Hay un análogo de la distancia de Gromov-Hausdorff que se llama la distancia punteada de Gromov-Hausdorff. Y entonces como que lo que haces es nada más fijarte en las distancias alrededor de un puntito en cada uno de tus puntos de tu espacio, digamos. Pero sí se puede. Seguramente tiene algo que ver, aunque honestamente yo no sé cuál sea la relación. Sí, o sea, debería de pasar algo así como que la distancia de Gromov-Hausdorff punteada entre dos espacios tiene alguna relación con la distancia entre sus compactificaciones. Algo así debe pasar, pero no tengo ni idea. Ya que, bueno, a raíz de la pregunta de Bruno, hablaste del volumen como cubrir con bolitas. Eso me recuerda. Sí. Bueno, más bien eso, primero, ¿cómo defines la dimensión? Sí, esa es una buena... Y dos, Sí. Ya que mencionas cubrir con bolitas, casi estoy seguro que ahí
salen cosas con dimensión fractal, exacto. Algo bien padre de estos espacios es que en el caso de curvatura acotada por abajo, la dimensión topológica coincide con la dimensión de Hausdorff siempre, y siempre es un entero, o infinito, puede ser infinito, pero siempre es un entero. Entonces eso es así, súper, te olvidas de todo lo fractaloso y demás. Por ejemplo, el dibujito del fractal de Koch que puse, pues no puede tener curvatura acotada por abajo, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de curvatura acotada por arriba, también es un entero, pero puede cambiar de punto a punto. O sea, no es dimensionalmente homogéneo, le llaman, ¿no? O sea, en algunos puntos puede tener 2, pero bueno, entero, y en algunos otros puntos puede tener 1, 3, 7, puede cambiar de punto a punto. Gracias. Sí. Entonces nos vemos mañana a las 9 y le agradecemos nuevamente. Muchas gracias.